Si ahora entonces cambiamos de método y en este método lo único que vamos a hacer es modificar la composición de metanol en nuestra fase móvil. Entonces ahora nuestro método se va a llamar benceno tolueno 6535 y el tiempo de corrida va a aumentar un poquito a 8.5 minutos nada más. La longitud de onda se va a mantener constante a 220 nanómetros con una composición de fase móvil de 65% metanol y 35% de agua, con un flujo de 1 mililitro por minuto, y este método sigue siendo isocrático. Después vemos el detector, y en el detector lo que vamos a cambiar es el tiempo de corrida a 8.5 y todo lo demás se mantiene constante. Después vamos a cambiar o presionar el botón de bomba, y en la bomba también todo se mantiene constante. Aquí se modifica, debido a que yo lo modifiqué con el detector a 8.5, se modifica aquí automáticamente, y aquí yo debo de modificar a 8.5 y el 65 lo modifico aquí para que en automático se modifique esta parte de acá abajo. ¿Okay? Si yo pongo aquí 65, este se convierte automáticamente en 35 y estos dos se convierten automáticamente en iguales de estos dos de arriba. Decíamos que cuando yo voy a cambiar una composición, o cuando yo tengo un método, debo de darle un minuto de tiempo de equilibrio, pero cuando voy a hacer la primera inyección, me espero 4 minutos para que la composición 65-35 llegue desde los reservorios hasta la columna, y de tal manera que cuando nosotros inyectemos nuestra muestra tenga la columna ya en la composición que le hemos establecido para el método. Solamente aplica para la primera vez que vamos a inyectar. Las siguientes inyecciones que hagamos a 65-35 pueden ser prácticamente inmediatamente cuando me permite hacer la inyección, después de haber pasado 1 minuto de tiempo de equilibrio. Cuando ya tenemos todo esto, entonces pues vamos a me faltó aquí, ya me pasé, me faltó aquí copiar esta y la vamos a pegar aquí, porque ahora vamos a ver cómo vamos a poner nuestra siguiente composición. Déjenme ver si puedo abrir desde aquí. El benceno 6535, ¿ok? Profe, dice Diga, un compañero que si le puede dar acceso, por favor. no tengo a nadie en espera. Ah, cierto, sí. Ya está. Bueno, entonces aquí abrimos nuestro análisis benceno, de puro benceno. Ahora a una composición 65-35 de metanol, y podemos ver que aparecen nuestros primeros piquitos que corresponden a las impurezas, pero no nos aparece ningún pico correspondiente al benceno. Entonces no podemos hacer ningún trabajo con este análisis, pero entonces vamos a abrir el de 65-35 para el tolueno. ¿Ok? Vamos a ver dónde está, 65-35 tolueno. Y entonces aquí está. Habíamos visto con la mezcla 80-20 que el tolueno tenía un pico mucho más grande, casi de 400. Aquí otra vez se repite. Este nivel tan alto es por la composición, por la manera en que preparamos la muestra. Y entonces aquí tenemos un pico muy grande de tolueno. Y lo que podemos obtener de aquí
es precisamente su tamaño, perdón, su tiempo de retención. Podemos ver que este pico de 10 millones de área es precisamente nuestro tolueno, porque si vemos aquí todos andan en niveles de 1, 2000, 7000 de altura, mientras este tiene una altura de 356,000, muy consistente con el que teníamos en la mezcla 80-20 de tolueno. Para tolueno aquí teníamos una altura de 421,000 y acá ya lo tenemos de 356,000, andan muy parecidos, ¿ok? Entonces, aquí podemos ver una pequeña diferencia que también pudiera afectar a la altura, la composición de la fase móvil, ¿ok? Entonces, aquí tenemos este pico tan grande de 10 millones de unidades, es el que correspondería al tolueno en nuestra gráfica. Y tiene un tiempo de retención de 6.245. Se lo ponemos aquí, 6.245. Y en esta muestra no tenemos nada de benceno. En la muestra anterior no teníamos nada de tolueno. Y todavía nos queda la duda de qué dato tenemos de tiempo de retención del benceno a estas condiciones. Estas condiciones son 65% de metanol y 35% de agua. Y finalmente revisamos el correspondiente a la mezcla. La mezcla está acá. Voy a ver si la puedo mover para acá. Están todos juntos. ¿Dónde está el tolueno? Acá está. Y bueno, entonces aquí tenemos nuestra mezcla benceno-tolueno y podemos observar dos picos, ¿ok? El pico correspondiente al tolueno y el pico correspondiente al benceno. Ya dijimos que estos casi siempre tienen las mismas alturas, estas impurezas de acá. Y si revisamos entonces, pues los dos últimos picos, los penúltimos dos picos, no sé si sea correcto decirlo así. Tenemos este de 4.71, que corresponde a 411,000 unidades para el benceno, 4.710. Y el tolueno sería este de 1.337,000 de 6.247. Que si revisamos este de acá arriba, pues son muy semejantes, ¿ok? Estos son semejantes, este y este son semejantes. Es decir, más o menos por comparación, los podemos identificar fácilmente, ¿ok? Entonces aquí tenemos que este experimento lo realizamos con una mezcla benceno-tolueno. Y entonces vamos a regresar a revisar este cromatograma que no nos dio resultados tan aceptables como todos los que hemos obtenido. De todos los que hemos revisado, de estos 6 que hemos revisado, solamente uno no nos ha dado resultados convincentes, pero eso no nos va a detener. Así que regresamos a ver al benceno, el cromatograma del benceno, lo revisamos y pues hay algunos picos. Y lo que podemos ver es que hay uno a 4.494, que sería lo más cercano, 4.494, que sería lo más cercano a nuestro valor de 4.71. Eso no quiere decir que lo que está identificando aquí
sea realmente un pico. Correspondería más o menos a este de aquí. Realmente no está identificando gran cosa a un pico. Por lo tanto, aquí lo que deberíamos de haber hecho es repetir el experimento, y resulta que al repetir el experimento tampoco tuvimos una buena respuesta. 2 veces nos salió mal el experimento. No sabemos cuál es la situación por la cual nos salió mal el experimento, pero tendríamos que revisar nuestra muestra. Posiblemente se nos haya evaporado todo el benceno. No estoy seguro si se nos pudo haber evaporado todo el benceno, pero nos quedamos sin pico. Pero eso no nos detiene porque ya tenemos esta muestra de la mezcla, y en esta mezcla tenemos bien identificados al benceno y al tolueno. Continuando entonces, y salvando ya o tratando de no detenernos demasiado en este resultado que nos aparece un poquito raro, entonces volvemos a realizar nuestros 3 experimentos: benceno, tolueno y la mezcla, pero ahora con una muestra 50-50 de metanol y agua. Perdón, sí, 50-50 de metanol y agua. Y nuevamente revisamos el análisis para la muestra de benceno. Revisamos aquí entonces nuestra muestra de benceno, y aquí está nuestro pico. El pico más grande que encontramos, ese es nuestro benceno. Revisamos y tenemos este de 7.818. Es este de aquí, 7.818. Aunque hay uno de 1.263.000, el correcto es este de aquí, 7.818. Lo vamos a poner en nuestra tabla. Y no tenemos nada de tolueno en esta muestra. Ahora, ¿por qué sale tan grande? Pues resulta que al programador del programa Cromera se le olvida un pequeño detalle: que hay un desfase entre el momento en que nosotros movemos la palanca para hacer la inyección, y eso le indica al cromatógrafo, o más bien al programa de cromatografía Cromera, que ya inició el análisis, y también en el tiempo que le llega la señal del detector. Entonces hay un desfase entre el momento en el que inicia el análisis, y nosotros le programamos un autocero a nuestro análisis. Y entonces, antes de comenzar el análisis, nuestro aparato está en cierto nivel de señal, y cuando iniciamos la inyección, el autocero provoca que la señal se vuelva aquí, se ponga en este punto de 0, y hay un desfase. Por lo tanto, este primer pico, el programa estima demasiado grande el área correspondiente al pico. Este pico que tenemos aquí casi es del mismo tamaño de este pico que tenemos acá. Este pico está mejor medido, el área de este pico está mejor medida que este de acá, y este es el de 3.62. Entonces, si vemos este pico de 3.62, tiene un área de 23.979 unidades, y en cambio este pico, que casi es del mismo tamaño, lo está calculando a 1.263.000. Ese error es porque hay un desfase entre la señal
al inicio del análisis y el tamaño real de este pico. Ahora, no nos afecta gran cosa porque en realidad nos interesa el área del pico del benceno. Pero sí es una molestia que no esté bien programado el Chromera como para que tenga en cuenta que hay un desfase entre el momento que nosotros iniciamos el análisis y la señal que cambia en el detector, generando que algunos picos estén mal calculados en el área y en la altura que deben de tener. Ahora, regresando a lo que nos interesa, a nosotros nos importa entonces este pico de 7.818 y es el correspondiente al benceno. Ya lo escribimos en nuestra tabla y ahora vamos con el tolueno. En este análisis del tolueno vemos que nuevamente tenemos un pico demasiado gigante comparado con el del benceno y con todas las demás impurezas que venían acá. Y este análisis, perdón, este pico, este es de 13.323 con un área de 11 millones y podemos ver que prácticamente no hay una estimación equivocada de su área. Realmente el área que está calculando la computadora es apropiada en comparación con lo que decíamos hace rato. Y entonces podemos confiar en que este tamaño de 11.400.000 de área es apropiado, una altura de 217.000, y entonces nuestro tolueno tiene un tiempo de rotación de 13.323. Lo vamos a poner en nuestra tabla. Y sabemos que en esta muestra no hay benceno, por lo tanto no tenemos dato de tiempo de retención. Ahora, como ya hemos experimentado principalmente con estos resultados y con estos resultados, lo más seguro es que si nosotros inyectamos una muestra benceno-tolueno, tengamos un tiempo de retención para benceno de 7.8 y de 13.2 para el tolueno. Vamos a revisarlo. Y tenemos aquí nuestra muestra. Aquí están los dos picos más grandes. Este es el benceno. Este es el tolueno. Y son el de 7.85 y 13.108. Entonces nada lejano a lo que más o menos esperábamos, ¿ok? Muy cercanos los tiempos de retención entre lo que nos da con los compuestos puros disueltos en metanol que cuando están en mezcla. Las únicas diferencias que yo pudiera considerar que las razones por las cuales no nos da exactamente lo mismo es por las concentraciones. Pero nada más por eso es la única razón por las cuales no nos da. Ahora, nosotros ya revisamos y ya llenamos esta tabla de cómo al modificar la composición de la fase móvil nos modifica la elusión de los analítos. Entonces, a mayor composición de metanol, nosotros podemos ver que los componentes tienen un menor tiempo de retención, tanto el benceno como el tolueno, pero a cada compuesto le afecta diferente. En este 80-20, el benceno está en 3.4 y el tolueno en 3.8, mientras que cuando es 50-50, el benceno está en... Profesor, Sí, dice mi compañera Tania pero si la deja entrar, es que la sacó el internet o algo así. ya está. Gracias. Entonces,
Aquí 7.85 que tenemos comparado con 3.4 es grande, pero aquí 3.8 contra 13.10 es todavía más. Entonces, al tolueno le afecta más el cambio de composición que al benceno, aunque a los dos les afecte. Y con esto, lo importante que podemos notar, lo interesante que podemos notar en esto es de que en la mezcla 65-35 de fase móvil, podemos tener la mejor opción para hacer el análisis, ¿ok? Entonces, yo quiero que para su informe me digan qué otra composición nos daría una reducción en este tiempo entre estos dos picos. Aquí aparentemente todavía podemos reducir este tiempo para que estos picos estén más juntos y se reduzca el tiempo de análisis. Todavía le podemos reducir un poquito más. Esta mezcla 65-35, el análisis duraba 8.5, sería hasta aquí. Nada más que para asegurarnos de que no saliera otro pico, le dejamos 11 minutos en lugar de 8.5, pero en el programa ya está establecido para 8.5. Entonces, este método duraría 8.5, mientras que el otro que quedó muy bien, que era el 50-50, es este. Podemos ver que los dos compuestos están separados, pero están más separados que con esta de acá. Aquí están más juntitos que con esta de acá. Y entonces este no nos conviene porque el método dura 16 minutos. Nos tardamos más y la separación es exageradamente alta. Entonces, ¿cuál sería la composición óptima? Si sabemos que a una composición 50-50 están muy separados, en una composición 65-35 ya están casi juntos, pero les falta, y al 80-20, a una composición 80-20, tenemos que ya están tan juntos que no los podemos distinguir correctamente uno del otro. Aquí ya la resolución se pierde. En los otros dos tenemos resolución suficiente, pero aquí ya en esta mezcla 80-20 ya es demasiada la composición, pues es demasiada, perdón, la cercanía entre los dos picos, por lo tanto ya no es buena resolución y no nos conviene para un análisis. Entonces, por favor, calculen a qué composición pudiéramos tener una apropiada separación del tolueno y el benceno, y además que tengan una resolución mejor o más bien que el método duraría menos que el de 65-35 que está aquí. ¿Ok? Y pues lo tienen que justificar. Ahora, estábamos platicando acerca de esta tablita, pero además se me olvidó comentarles que pues este método precisamente dura 16 minutos a una composición 50-50 de metanol, agua, y la misma longitud de onda y el mismo flujo, con la misma transición que es isocrática, o sea, composición constante. Aquí no le cambiamos nada más que el tiempo de análisis, y aquí también no le cambiamos nada más que tiempo de análisis y composición aquí en 50, todo lo demás automáticamente se cambia. Ahora, haciendo una tablita, podemos ver que a una composición 50% de metanol vamos a tener este tiempo de retención del benceno, este tiempo de retención del tolueno,
y así sucesivamente para todas las composiciones. En la clase anterior yo les platiqué acerca de un análisis que se realizó a 90% de metanol y 10% de agua y nos dio tiempos de retención muy parecidos, casi de 3.3 y 3.4, no me acuerdo bien exactamente. Entonces, por favor, en los videos que hicimos de la clase anterior, revisen cuáles son los tiempos de retención para benceno y tolueno a esta composición de 90-10 y los incluyen en la tabla para poder realizar entonces una gráfica. Esta gráfica en donde aquí van a poner el tiempo de retención de los dos compuestos y en las X van a poner la composición en metanol de la fase móvil. Entonces aquí podemos ver que los tiempos de retención son más separados que en estos de acá. Y me van a decir entonces cuál sería la composición a la cual se recomendaría más tener una composición, tener un análisis óptimo y en más o menos cuántos minutos duraría ese análisis para poder realizar la separación del benceno tolueno con una buena resolución, ¿vale?